El I Ching es un libro antiquísimo. Esa es la cosa más básica. Antiquísimo es antiquísimo. Es decir, más de 3000 años. ¿No? De los libros más antiguos que existen. Y es un sobreviviente pues, de toda esa trayectoria. Hay una etapa que es legendaria, como que son los orígenes, antes de la historia, digamos, y otros orígenes que están determinados históricamente. Entonces hay una serie de personajes en China que sistematizaron la cosa. Se atribuye el origen a un personaje que se llama Fu Xi, que supone que fue el que encontró los principios básicos. La leyenda dice que en una caparazón de una tortuga había unas líneas y sacó alguna conclusión. De alguna manera la caparazón de la tortuga era el lugar donde se proyectaban unas estructuras esenciales. Y de ahí se determinaron como una especie de alfabetos, como el ABC del I Ching, ¿no? Que se basa en un planteamiento binario. Y esto ya nos vamos a un principio de filosofía. Este es un texto filosófico y matemático al mismo tiempo. Matemático porque se basa en unos principios sumamente elementales, pero muy constitutivos, pues muy casi genéticos, donde se determina que el principio de todo, ¿no? Proviene de una estructura que es como esto, ¿no? Esa es la figura sintética que se hizo después. Ustedes saben que esto es el yin y el yang, ¿no? Esta debería estar pintada de negro, esta parte de acá, ¿no? O sea que son dos principios, un principio que se le atribuye un carácter, digamos, como negativo y un carácter positivo. Aquí positivo y negativo no quiere decir positivo o negativo en el sentido pues de valoración, sino son como los polos eléctricos, de una polaridad positiva o una negativa, pero esto es la conciliación de un esquema binario, es decir, las cosas no son una sola cosa, digamos, esto no es como el monoteísmo, que hay un Dios que está en oposición a un principio negativo, que es oscuro, entonces lo oscuro y lo claro se combaten permanentemente, ¿no? Entonces estarían como en una oposición permanente, ¿no? Estas dos cosas enfrentadas, en una tensión. Esta manera de relacionarlo quiere decir que hay una conciliación, forma parte de una unidad. Se sintetiza en una sola figura y esta figura tiene pues un carácter dinámico porque esto tiene pues como un movimiento, ¿no? Podemos pensar que esto está moviéndose. Es muy importante porque el I Ching también se llama el libro de los cambios o el libro de las mutaciones. Este principio es un principio dinámico, pero es como un principio de cosmogonía, es como decir de dónde vino todo, cómo empezó el mundo, cómo está constituido todo lo que vemos. Esa es la importancia que tiene. Pero no, las cosas, como observaban los chinos antiguos, la gente pues, que estaba sumamente atenta a toda clase de fenómenos, decían, pero nosotros vemos que hay lo oscuro y lo claro, lo alto y lo bajo, lo salado y lo dulce, lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Todo se da como por parejas, y esas parejas son como inseparables. Si usted dice bonito, entonces hay algo que es feo, si usted dice alto, hay algo que es bajo. Los chinos decían que los opuestos eran como los extremos de un mismo bastón, ¿no? Es decir, hay como una unidad X, y en esta unidad X hay una parte que es aquí, y este es el extremo, ¿no? En este caso es como una cuestión doble, ¿no? Eso de que todo esté dado por eso, el sol, la luna, el día, la noche, lo blanco, lo negro, lo oscuro, pero todos. Pero esas unidades, ellos veían también que además de que existía ese principio básico, todas las cosas estaban en movimiento, todo se estaba modificando, ninguna cosa permanecía demasiado, sino que se iba siempre variando hacia otra cosa, hacia otra cosa. Ese movimiento que tiene esto introduce un principio que no tienen estas estructuras, que este es un principio, digamos, como estático, ya sea porque se paraliza en la oposición o porque no tiene porque no genera nada, sino que se plantea como una oposición. En este caso, este movimiento hace que todos los fenómenos regidos por este principio de oposiciones funcionen dentro del tiempo. Entonces, por eso es que el I Ching es el libro de los cambios, o un libro que le ayuda a uno a visualizar el tiempo. Hay unas estructuras que se traducen en lo que se llaman hexagramas. Vamos a ver ahora cómo se constituyen. Esto hace que esta es una figura taoísta, pero esto está en la bandera de Corea del Sur, por ejemplo, tienen
el yin yang, entonces se usan muchísimas cosas, pero es una figura muy básica y muy importante y muy diferente al pensamiento occidental, ¿no? El pensamiento occidental tiene como una confrontación permanente, en cambio acá hay una conciliación, ¿no? Y estos factores, pues no es que este sea malo y este sea bueno, pero sabe que malo y bueno sean dos opuestos también, sino que hay una diferencia, esa diferencia tiene un valor dinámico, ¿no? Por consiguiente se mueve. Entonces todos los fenómenos del mundo se están moviendo. Y por consiguiente la noción del hombre es una entidad que está puesta, digamos, como en el tiempo, ¿no? Esta figura, digamos que tiene como parte de la bóveda y la parte como de la tierra, ¿no? El ser humano está situado como entre los dos polos, tierra y cielo. Esto también es otra dualidad importante, ¿no? Lo que está arriba del cielo, que se comporta como el cielo, que tiene unas figuras particulares, y lo que está abajo, que se comporta como la tierra, ¿no? Pero también la posición del ser humano ahí, que es básica, digamos que esto, incluso en pintura o en lo que tiene que ver con las imágenes o la visualización, esto se vuelve un principio fundamental, porque ustedes pueden apreciar que una pintura, en este caso, pues aquí lo pinto circular para mostrar la bóveda celeste, ¿cierto? Pero podría simplemente ser esto, como el cuadrado donde está eso. Nos da un principio básico que es la figura del espacio y la línea de horizonte. Esta línea de horizonte pues, diferencia una cosa de la otra. Lo que quiere decir que nosotros estamos por el lado de los pies pegados a la tierra, por el lado de la cabeza pegados al cielo, ¿no? Eso introduce una estructura básica para entender cosas en pintura. Por ejemplo, en pintura, sea cual sea la imagen, hay una cosa que está arriba y una cosa que está abajo. Y esto supone también que hay una fuerza de gravedad que está actuando de alguna manera, ¿cierto? Están puestas sobre la tierra, están pegadas a la tierra. Cuando esos principios fundamentales que vimos ahora, del yang y el yin, se traducen a un esquema muy simple, que es una línea entera para representar lo positivo y una línea abierta para representar lo negativo, ¿no? Estamos pasando ya de este principio entero que se atribuye al cielo y este principio abierto que se atribuye a la tierra. Y aquí vuelve a reproducirse el esquema de lo binario. O sea que esto es como una traducción del yin-yang que vimos antes, pero traducido a dos líneas. Esta es una línea yang y esta es una línea yin, ¿cierto? Los nombres que se le ponen a eso para diferenciarlo. ¿Cuántas figuras se pueden traducir, se pueden escribir con esto? Entonces uno dice, no, podemos poner una así y otra así, ¿no? Otra entera, podemos poner dos separadas. O podemos poner, al revés de esta, podemos poner una abierta y una cerrada, que están por pareja, ¿no? ¿Y cuál quedaría faltando? Quedaría faltando dos enteras, dos abiertas, aquí están. Dos enteras, dos abiertas, una abierta arriba, una abierta abajo. Tenemos 4, ¿no? Esas son las posibles variaciones que puede tener eso. Fíjese cómo matemáticamente se va partiendo de una cosa binaria hacia el 4, 2, 4, 8, por 8, 64. Llegamos al número total, porque eso tiene que tener como un límite. Es como que hablábamos de que un tablero de ajedrez tiene 60 casillas y no más de 60 casillas, no necesitan 60 casillas. Porque esto tiene una virtud intrínseca matemática, ¿no? Que viene de esa cuestión de oponer dos cosas, ¿no? Dos oposiciones se multiplica por 8 y llega hasta 64. Por eso hay 64 hexagramas en el I Ching, en el libro del I Ching. Ahora los vemos. Estas figuras podemos entonces hacer otra repartición, que es, por ejemplo, llegar a un esquema fundamental, que es lo que se supone que vio Fushi en la caparazón de la tortuga, que eran los 8 trigramas fundamentales. Que eso sí es como la base de todo el cuento, porque 8 es un número suficiente para establecer cierta relación, ¿no? Para establecer relaciones. Entonces, dentro de eso aparecen figuras como esto, este es uno, este es otro, este es otro,
3. Vamos a poner aquí para que quepa otro. ¿Cuál podríamos poner aquí? Este y este, ¿no? Tenemos 4. ¿Qué otras posibilidades hay que no estén ahí? Estamos ya en 3, en trigramas, ¿verdad? Tenemos 4. Estos invertidos da lo mismo, ¿cierto? Este invertido da lo mismo. Este invertido da este. Porque tiene una línea abierta abajo, tiene una línea abierta aquí. Pero hay una figura que podría ser esta. Ok. Por consiguiente, podría aparecer una figura que es esta. Podría aparecer esta figura y esta otra figura. Allá tenemos los 8 trigramas fundamentales. Estos 8 trigramas se le atribuyen unos valores, digamos, de... Aquí está repetido. Unos valores simbólicos. Unos valores simbólicos que tienen que ver, porque este pensamiento es un pensamiento analógico. Es una cosa particular del pensamiento chino que es para analogías, ¿no? Es decir, esto es como aquello, o esto no se parece a aquello. Es el pensamiento analógico, es básico, el pensamiento de naturaleza poética. Entonces, esta línea que está acá, todas enteras, todas son yang, todas son fuertes, se le atribuye el valor de, digamos que esto es el cielo. Estas que son todas abiertas, lo receptivo, porque el cielo tiene una particularidad masculina energética proyectiva, digamos. Esto es negativo receptivo, ¿no? Estructurante. Entonces esto es tierra. Esta cosa estas 2 líneas que están abiertas arriba se parece como a un lago, porque hay una parte sólida, acá hay una parte abierta, entonces este es el lago. Este que está abierto en la parte de abajo corresponde al viento. Este que está abierto en los 2 extremos y entero en el centro es el agua. El que está abierto en la mitad es el fuego. El que está cerrado arriba y abierto acá, que tiene esa forma, es la montaña. Y el que está abierto en 2 con esto es el trueno. La cosa empieza a coger como una complejidad, ¿no? A partir de... Porque todo está compuesto del principio Yin-Yang. Esto tiene también atributos, ahí es donde empieza el pensamiento, digamos, analógico. El pensamiento analógico empieza porque uno dice, bueno, ¿cómo es el viento? Entonces ahí viene la observación minuciosa de estos chinos observando fenómenos naturales. El viento pues es sutil, es invisible, es poderoso. Si el viento actúa repetidamente, a pesar de su suavidad, obtiene resultados, ¿no? Entonces, actúa de esa manera. El cielo es contundente, lo creativo, lo receptivo, porque empieza a tener otros valores, ¿no? El lago también se atribuye a lo sereno. El lago es el agua quieta, serena. Lo sereno se atribuye ese valor. Pero el agua que está representada acá es el agua corriente, el agua que se mueve, la corriente. Entonces hay una diferencia entre el lago y el agua corriente. Esta es agua serena, esta no es serena, al contrario. Este trigrama fundamental del agua se le atribuye lo abismal y el peligro también, porque el agua tiene unas características. Es decir, todo eso surge de observaciones, por un lado matemática, principio fundamental de todo eso, y después cómo esa matemática se puede detectar o utilizar para representar las fuerzas naturales, las fuerzas primarias. Estas son las 8 fuerzas primarias. Esto que tiene aquí como abierto en la mitad, que parece como un ojo, ¿no? De alguna manera, es el fuego. Y el fuego tiene una conducta que es totalmente diferente, digamos, al agua. Si el agua tiene una tendencia natural descendente, el agua siempre baja por gravedad, siempre está cayendo, cae el agua, se amontona, se va amontonando más, llega un momento en que se desborda por algún lugar y la tendencia del agua siempre es escurrirse por la gravedad. Entonces vamos observando los fenómenos naturales, el viento no tiene esa conducta, el viento se mueve de una manera
como aleatoria, no tiene como una dirección, a veces el viento depende desde dónde es jalado. Porque uno piensa a veces que el viento es que lo soplan de alguna parte, pero en realidad parece que es que el viento encuentra unas oquedades, unas zonas negativas donde se desliza, ¿no? Y corre para llenarlo. Es decir, el viento es jalado de alguna parte. Que es lo mismo que pasa con el trueno. Uno también cree que el trueno cae desde arriba, pero ellos entienden que el trueno es algo que se emite desde arriba y que se produce como una especie de corriente simultánea entre el relámpago, ¿no? Entonces, al observar esos fenómenos naturales esenciales, ellos empiezan a ver que esos fenómenos tienen unas características que pueden aplicarse a diferentes situaciones. Como entender la naturaleza del agua, y la naturaleza del agua la entienden simplemente porque llueve, porque necesitan para sus sembrados. Entonces de pronto llueve más de la cuenta y los ríos aumentan de nivel y se desbordan y esa agua no la para nadie. Y entonces el agua, usted no puede andar en contra del agua. Si usted está en contra del agua, entonces aparecen dichos antiguos como o no empuje el río, por ejemplo, ¿no? Hay situaciones en la vida de uno donde dice, están pasando tantas cosas, ¿qué hago? Entonces una cosa puede decir, ande con el agua, es decir, muévase en la dirección que se está moviendo la cosa, no ponga resistencia, porque si pone resistencia, esa fuerza superior a usted se lo lleva. Entonces, don't push the river, es una cosa que dicen en inglés también, ¿no? Y que aparece en el chin. El agua tiene una conducta, y esa conducta se puede equiparar analógicamente a situaciones de uno, ¿no? El fuego al contrario del agua tiene una naturaleza ascendente. Entonces prenden una vela y esa llama nunca apunta para abajo. El trueno en una hoguera y la hoguera siempre apunta para arriba. El agua, el fuego siempre tiende a subir y el agua tiende siempre a bajar. Es un principio. El fuego no sube porque esté en contra de la gravedad, sino porque es como su naturaleza. Otra cosa que tiene el fuego que uno no observa mucho, porque cuando uno dice el fuego tiende a imaginarse el fuego como la llama, ¿cierto? Como la llama que simplemente está sola, pero resulta que la llama, para que se produzca el fuego, necesita estar agarrado a algo. Tenemos como un palito quemándose, ¿no? En una chimenea. Entonces el fuego también es lo adherente. El fuego, para poder consumirse, necesita estar pegado de algo. De lo que está pegado es lo oscuro. Entonces el fuego es lo adherente, el fuego se adhiere. Tenemos algunas figuras de... Bueno, en un momento las podemos usar. Entonces eso lleva a una observación como muy elemental, ¿no? De las cosas, pero básica, no elemental en el sentido de que le falta algo, sino al contrario, estamos tocando unas cosas sumamente importantes que están determinadas por eso. Y ese pensamiento de ellos es tan sofisticado que es capaz de sintetizar las cosas de esa manera. Por ejemplo, la montaña. La montaña tiene, pues aquí en este caso tendría como esta imagen implícita, ¿verdad? Como que acá está entero, como que acá está abierto. Y la montaña pues es una cosa estable, es estable. La montaña no es como el fuego que va para allá, ni es como el agua que baja, sino la montaña está quieta. La montaña es la quietud, la estabilidad. Cuando uno le sale el hexagrama, ahora vamos a ver qué es eso, simplemente la duplicación de esto. Digamos que esto podría ser un hexagrama porque está compuesto de 3 y 3. En este hexagrama abajo está el agua, arriba está el viento, ¿no? Y eso se puede combinar de muchas maneras. ¿De cuántas maneras se puede combinar eso? De 64 maneras. 8 por 8, 64 son las variaciones. La montaña entonces es la quietud, el aquietamiento. Lo contrario. El trueno, ¿cómo se comporta el trueno? El trueno, al contrario, tiene como esta figura implícita que como que surge de por acá y se proyecta hacia arriba, ¿no? El fuego tiene como el trueno tiene como esa característica. Y el trueno es instantáneo, el trueno tiene un sonido, el trueno es alarmante, por eso se llama lo suscitativo, el trueno. El trueno cuando aparece es como un llamado de atención, es como que usted está ahí y de pronto aparece un trueno y
y ese estado de alerta que produce. Entonces el trueno está asociado con ese tipo de situación. El lago, como vimos, es lo sereno, ¿no? Un hexagrama que tiene, por ejemplo, lago sobre lago es un hexagrama que tiene que ver con la serenidad. Cuando las cosas están calmas, se puede producir, pues, digamos, la conversación, la convivialidad. Es una cuestión tranquila, hay una tranquilidad. La tierra, pues, tiene esa característica receptiva, ¿no? Abierta, recibe la semilla, ¿no? Es receptiva. Es capaz de guardar las cosas, de contenerlas, como es una metáfora agraria. Y el cielo lo otro. Entonces, esos son básicamente los atributos fundamentales que después se van a mezclar en los hexagramas. Toda situación puede ser perturbada porque estamos en un sistema de cambios, ¿cierto? Es decir, esa modificación usted la puede entender como una perturbación o como un cambio de orden. Es decir, una cosa que para ellos es fundamental es que las cosas no permanecen estables nunca. Nunca. Ningún estado. Todo estado, bueno, malo, regular que sea, tiende a evolucionar en alguna dirección. Depende de las fuerzas que lo constituyen, ¿cierto? Y esas fuerzas que lo constituyen, pues vamos a ver ahora más o menos cómo funciona. Esas son todas las figuras que resultan de la combinación de líneas enteras y partidas. No organizadas en trigramas, sino organizadas en hexagramas. Y cada hexagrama tiene un nombre. Por ejemplo, el hexagrama que tiene 3 y 3 es el hexagrama número 1, que es lo creativo. El hexagrama que tiene todas abiertas es el hexagrama 2, y es lo receptivo. Pero eso puede cambiar, ¿cierto? Usted puede poner aquí cualquier otra. Es una cuestión de permutaciones. Entonces las líneas pueden cambiar en cualquier otra. Pero ellos llegan a un punto en que dicen, no, hay 64 hexagramas, ¿no? Que tienen unas líneas que varían, pero esas líneas de los hexagramas no son tampoco quietas. Porque si uno consulta el I Ching, ahora vamos a ver cómo es la consulta, y aparece esta figura porque es un libro oracular, es un libro para consultar. Es un libro donde se preguntan cosas. Estos son los arquetipos, eso es como el alfabeto que hay en el fondo. La consulta ya empiezan a introducir unas cosas de mayor complejidad, como por ejemplo el azar, el sistema que se utiliza para consultar el azar para que aparezca un hexagrama, porque eso no aparece a voluntad, eso no es que uno lo escoge. No, es el resultado de una pregunta, de una inquietud y de un estado interior. El estado interior de uno es X. Puede ser una preocupación, puede ser un estado, el que ustedes quieran, el que corresponda a cualquier pregunta y a cualquier inquietud. Para que esa inquietud se traduzca en una figura, porque es muy difícil decirle, por ejemplo, decirle a mi amigo aquí cuál es su estado interior, porque no me lo muestra una figura de su estado interior, entonces me dice, pero ¿cómo hago para representar eso? No podría hablar y decir, no, pues yo estoy aquí tranquilo, este chicle está delicioso, es de canela, ¿cierto? No problem. Entonces puede decir que es una cosa por el estilo, pero puede que haya una preocupación latente, puede que haya un interés, puede que haya una duda. Hay una cantidad de fuerzas psíquicamente actuando que son energías. Esas energías, para que se visualicen, pues usted normalmente puede decir, usted puede llamar por teléfono, ponerse a conversar y decirle, no, es que noto como un poco así o como un poco asá. Y hay como esa adivinación de tratar de sacar cuál es el estado interior, y ese estado interior usted cómo lo puede concretar y cómo puede sacar conclusiones a partir del estado interior. Lo que es extraordinario del I Ching es que hay una manera donde ese estado interior es capaz de visualizarse en uno de estos. Usted no sabe cuál es. Ahora vamos a hacer ejercicios de eso. Usted no sabe cuál es el que corresponde a su estado interior. Usted cree que está aquí doblando origami tranquilo, todo eso, y mentiras que por dentro hay una tempestad. Usted no la detecta. Pero para que se visualice, para que se proyecte, usted necesita colaborar porque hay una zona que es, digamos que está como... Aquí está la situación en un estado latente que puede ser inconsciente, de hecho suele ser inconsciente casi siempre, y esta es una zona de lo manifiesto, donde lo inconsciente emerge y se deja ver. Para que se produce esta filtración
de este estado interior pase acá y usted lo pueda visualizar en forma de hexagrama, el que sea, usted necesita un mediador. Ese mediador no es la voluntad, no es la conciencia, no es la necesidad de controlar un resultado, sino decir, bueno, tiene que ser independiente de su voluntad. Para eso se utiliza el azar. Entonces, ¿cómo se utiliza el azar acá? Básicamente se utilizan 3 monedas. Las monedas chinas tienen un huequito cuadrado en la mitad, que es muy práctico, ¿no? Porque se pueden amarrar. Y porque también tienen pues, lo cuadrado y lo circular, en fin, hay una cantidad de atribuciones, digamos, simbólicas. Estas monedas tienen por un lado unos hexagramas, unos ideogramas que dan o esta figura, ¿no? La moneda tiene como un borde extra, o tiene 4 ideogramas. Por un lado, si ves, las monedas también es yang-yin, porque por un lado es positivo o negativo. Por eso es que uno consulta mucho, echemos un caricellazo. El caricellazo es sí o no. Esa es la pregunta, ¿voy o no voy? No. Usted lo somete a la... ¿Pero qué pasa cuando tiene la moneda? Usted no sabe qué pasa cuando da vuelta la moneda y cuando cae el resultado. Entonces sácalo de este lado del equipo, es el que arranca el partido, ¿no? Pero mientras está la moneda en el aire, es completamente aleatorio. Entonces las monedas de por sí tienen una estructura binaria, todas las monedas, ¿cierto? Pero en este caso utilizamos 3. A una cara le atribuimos el valor, digamos, 2. Clásicamente se le atribuye a esta figura que tienen las dos cuestiones el valor 2 y a esta se le atribuye el valor 3, pero ustedes podrían hacerlo convencionalmente como quieran. Yo mucho tiempo lo utilicé al revés, es decir, esta le daba yo el valor 3, porque me parecía como más consistente, y esta que tenía muchos me parecía que era como el 2, yo no sé por qué, porque era como más, no sé por qué razón, esta me parecía más fuerte y esta más débil. Pero no importa, cuando usted coge una moneda X, cualquiera, te dice, esta moneda le voy a dar a esta cara el valor 3 y a esta el valor 2. Bueno, entonces tenemos aquí 2, 3, 2 en este dibujo que hice, pero puede variar mucho, ¿cierto? Pueden haber 2 doces, 3 doces, otra vez volvemos al problema de la permutación, de cuántas variables se pueden dar. Entonces usted llega a la conclusión de que esto arroja un total de 6 cuando son 2, 2, 2, un total de 9 cuando son 3, 3, 3, ¿cierto? Un total de 7 cuando son 2, 3, 3, no, perdón, 8, ¿cierto? Estas son las posibles sumas que resultan en esas monedas. Cuando usted las arroja y suma las caras, usted dice, no, me salió 6, o me salió 9, o me salió 7, o me salió 8. Normalmente, cuando salen 7, cuando el número 7 es igual a una línea entera, y cuando sale 8 es igual a una línea partida. Esto es como el estándar de ese resultado. Y estos, ¿qué pasa cuando hay 2, 2, 2? O cuando hay 3, 3, 3, quiere decir que esto está más fuerte, ¿cierto? Porque es 3 veces que sale una misma cosa. Hay como más energía en eso. Esto se representa el 6 como una línea que está con una X en la mitad. Esto es un 8 más fuerte. Y el 9 se representa con un círculo. Lo que quiere decir que es un 7 más fuerte. Esto empieza a complicar las cosas a nivel de probabilidades, a nivel matemático, de variables, ¿no? Porque entonces al arrojar las monedas yo puedo obtener un hexagrama como este. Aquí, ¿qué tendría yo? Aquí habrá, eso se empieza primero, muy importante cómo se empieza a escribir. Entonces digamos que usted tiene una pregunta, esa pregunta usted se concentra en ella, se coge las 3 monedas, las arroja 6 veces
Cada resultado lo va escribiendo, pero lo empieza a escribir de abajo para arriba. Entonces digamos que salió, vamos a escribir ese hexagrama de ahí, que salió primero esto, que dice que las monedas salieron con un valor de 7. ¿Ah? Perdón, sí, mira. Ah, está poniendo atención. 8. Entonces, ¿y acá qué habrá salido? 7. Un 7, exacto. 7. Después 8 otra vez, ¿no? Y después podemos decir que esta de acá salió un 6, ¿no? Y que la próxima que salió acá salió así y que la próxima salió así. Este hexagrama sigue siendo el mismo. Este hexagrama y este hexagrama son el mismo hexagrama. Pero la diferencia es que en este que hicimos acá, acá las líneas salieron marcadas con un énfasis. Quiere decir que esas líneas tienen una fuerza extrema que se va a convertir en la opuesta. Esta línea se va a convertir por pura fuerza en una línea entera y esta línea, por ser tan así, se va a volver esto. Y nos va a arrojar un hexagrama completamente diferente, ¿no? Usted le puede salir un hexagrama donde todas tengan mutación. Pero entonces ahí no lee ambos hexagramas. Primero ese y luego Sí. la otra. Primero uno lee este, si nos salió este, que tiene unas líneas enfáticas en la cuarta, porque aquí estamos en el orden es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y estamos arrojando las monedas de manera ascendente, de manera que el tiempo, el flujo del tiempo que captura este hexagrama, porque es que cada hexagrama se refiere a una figura del tiempo, y eso es lo que es increíble realmente de I Ching. De una manera totalmente diferente a un reloj, a un calendario, a lo que es habitual, ¿no es cierto? Estas son figuras de tiempo, momentos del tiempo, momentos particulares dentro del tiempo. Es como decir, el tiempo tiene un alfabeto intrínseco. Son 64 figuras, punto. Pero las figuras mutan no dentro de un orden particular, sino depende de las fuerzas internas que lo constituyan, porque estas fuerzas son, este es un yin viejo y este es un yang viejo también, como se llama, ¿no? Tiene esa fuerza interna. De manera que el 64 se multiplica y en últimas existen 4096 posibles estados. Dice que empezamos con una línea abierta y con una línea cerrada. Empezamos con el cariciar, eso es sí o no. Y ahora estamos ya con una variación de 4096 posibles variaciones. De líneas distintas, ¿no? Hagamos un ejercicio, hagamos una consulta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para verlo en funcionamiento? ¿Quién tiene 3 moneditas iguales? Ya acá hay 3 de 200. Bueno. Acá tenemos por un lado un lorito muy simpático y por otro lado tenemos el número 200. Digamos que el número 200 es 2 y que el lorito es 3. ¿Sí o no? ¿Quién quiere encargarse de proyectar la energía sobre las monedas? Anita, que es toda audaz. A ver. Anita, entonces, mira a ver qué pregunta es. Piénsela bien, porque que no sea muy íntima, porque entonces nos metemos en unos líos los machos con usted. Queda completamente al descubierto. Entonces, a ver, esto vamos a manejar preguntas abiertas. Ok. Sí. Entonces voy a... ¿Qué se le ocurre? ¿Voy a asignar el valor primero? Ya está asignado, ya sabemos que el lorito es 3 y que el 200 es 2. Ok. Bueno, Mi pregunta es cómo hacer para, como para coger ritmo en mi ámbito profesional. Siento que no estoy pudiendo llevar un ritmo. no ha engranado todavía. Sí, exacto. Siento que, porque es una situación nueva y todavía no conoce las reglas. Siento que soy muy lenta,
siente novicia en el asunto? Me siento novicia, me siento muy lenta, siento que es muy acelerado. ¿Exigente el medio en que se metió? Así es. ¿Y usted no está dando la medida? ¿Siente que no está dando la medida? Que siempre me estoy quedando, siento que soy lenta, que no es medida, que soy ¿Y lenta. sabe cuál es el problema? ¿Por qué está quedando lenta? Siento que es por mi ritmo personal, porque yo usualmente tiendo a las cosas más lentas. Más reflexiva. Sí, de lo que me están pidiendo. Se metió a un nivel de velocidad muy alto para su ritmo normal. Para mi ritmo actual. Y eso pues me está generando estrés. Ajá, siente presión exterior, todo ese tipo de cosas. Y hago todas las preguntas porque en la pregunta usted tiene que pensar la pregunta. Y pensar la pregunta quiere decir que si usted es capaz de contestarla a usted mismo, pues entonces no pregunte. ¿Cierto? ¿Usted cree que hay algo que usted no logra saber? Por más que usted se rasca la cabeza, Pues, no logra... digamos que la respuesta racional la tengo, Sí. que es eso, es como, tengo que ser más rápida y punto. Tengo que ponerme a nivel de la pausa de la exigencia. Simplemente no perder tiempo, simplemente ser rápida, tampoco darle tanta importancia a algunos detalles que usualmente le doy. Esa es como mi respuesta racional, pero Ok. sí es como... No siente que sea satisfactoria completamente. ¿Usted cree que hay un factor X que usted no detecta y que usted quiere ver? Bueno. Entonces, ¿cómo podríamos formular esa pregunta? De una manera muy precisa. ¿Cómo con el ritmo? Entonces métase a clases de salsa, entonces uno dice... Lo he pensado, sí. Esa forma, es que la precisión de la pregunta es clave porque es un ejercicio de puntería. Si usted acierta o no acierta. Si es muy difusa, la respuesta que va a obtener también es muy difusa, pero usted está enfocado, es como tirar dardos a un tiro al blanco. Hay que acertar en la formulación. No tu habilidad es de que la respuesta sea clara. ¿Qué es lo que me impide adaptarme a el ritmo Exterior. exterior? Voy a ponerlo en el profesional. Ok. Muy bien. ¿Procedamos? Entonces, ¿lanzo? ¿O la escribo? Sí, no, ya las tiene manoseadas, se concentró en el asunto y usted quiere ver qué pasa, que usted quiere ver que esas monedas cómo son capaces de registrar su inquietud no formulable, su incógnita, y ver si son capaces de proyectarla. A ver. Tres, 2, 8. Seis. Nueve. Ocho. Seis. Mire todas estas energías que hay adentro. 2, 4 y 3, 7. Bueno. ¿Cómo hacemos para saber qué es ese hexagrama? Ustedes que ven ahí, entre las figuras que vimos antes, ¿cómo que se reconoce? Hay tres énfasis fuertes, ¿no? Ese es el... Sí, este es el comienzo de la situación, este es el final de la situación. Cada hexagrama tiene un momento en que se entra a la situación y un momento en que se sale de la situación, ¿no? Siempre está pasando por acá, el tiempo discurre por acá. Eso es montaña, montaña. Esto es abierto, ¿no? Y esto es cerrado. Entonces es montaña sobre montaña, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Salió montaña sobre montaña? Sí. Es decir, tenemos acá arriba esta figura como está entera todavía, pero va a mutar,
¿cierto? Es esta abierta. No, perdón, esta es abierta, Esta es abierta, es una abierta que va a mutar. Y acá abajo tenemos una entera, y acá tenemos una abierta, acá tenemos otra abierta. Montaña sobre montaña. Es el hexagrama 52. Supuestamente la quietud, ¿verdad? Pero tiene una particularidad. Yo lo pongo así con un espacio entre los dos para que se diferencie más el trigrama de abajo y el de arriba. El trigrama de abajo casi siempre no, se le atribuye un poco a esta figura. Aquí también encontramos una situación parecida a esto, ¿no? Esto es lo interior y esto es lo exterior. Esto es adentro y esto es afuera. Este es el comienzo de la situación y este es cómo se desarrolla la situación hacia afuera. Esta es la línea del medio del trigrama inferior. Esta es la línea del medio del trigrama superior. Están enfatizados. Entonces uno dice, bueno, hay que leer el hexagrama 52. Porque los hexagramas, que se los muestro acá en un libro, ¿no? Este es el I Ching, versión de bolsillo, ¿no? Gordito, entonces acá están todos los hexagramas, ¿no? Y los hexagramas tienen pues un nombre, tienen los dos componentes, los dos trigramas, en el orden que está, tiene un dictamen, tiene una imagen y tiene una lectura de cada una de las líneas, ¿no? Aquí una lectura para cada una de las líneas. En este caso, si a usted le sale este hexagrama sin líneas fuertes, usted lee simplemente el 52 y no se detienen las líneas. Es una visión general. Pero si aparecen líneas, entonces usted dice la segunda, la tercera y la quinta. Del 52. Del 52. ¿Ok? Entonces uno procede y lee esas líneas. Entonces vamos a ver el 52. Disculpe, una pregunta, o sea, el hexagrama que salió primero, que cambia el CU, o sea, cambia al 52. Sí. Entiendo. Sí. O sea, que primero no se tendría en cuenta. Sí, este es el primero. Ahí vamos a ponerlo en el orden que toca. Este es el 52 que nos mueve hacia... ¿Sí? Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a poner esto con cambios ya. Es decir, esta línea abierta se va a volver entera. Esta línea se va a volver abierta. Esta línea se va a volver entera. ¿Hacia qué va a cambiar? Por las fuerzas internas, la ley del movimiento. Este hexagrama se puede volver otra cosa, depende de dónde estén las líneas. Si las fuerzas están acá, si es una sola, imagínense las posibilidades que tiene un solo hexagrama de variación, ¿no? Pero aquí estaba muy especificado que los acentos están en estos puntos. Y que esto nos va a llevar a un hexagrama que es el viento sobre el agua. Y después lo vamos a buscar. Busquémoslo de una vez acá al final hay una tabla donde están los hexagramas de arriba y los hexagramas de abajo. Entonces primero buscas Sun y después buscas Can. El agua. Que esta es la situación actual Sí. y hacia allá Sí, normalmente se lee de esa manera. Esta situación evoluciona hacia esto, ¿cierto? Se convierte en otro hexagrama. Pero eso tiene muchas paradojas y para mí es uno de los enigmas del I Ching, porque hay veces usted ve que una situación muy favorable y dice, pero si es tan favorable, ¿por qué evoluciona una cosa como tan compleja o tan terrible o que no ve uno como una lógica de continuidad? Entonces hay veces lo que yo hago es que considero este hexagrama como un telón de fondo sobre el cual se destaca este. Esta situación está sobre este fondo. Digamos que esta es una zona conflictiva, esto indica una solución, entonces puede ser que hay una variación, pero eso es bastante subjetivo. Da 59, que es la disolución, la dispersión. Juan, Sí. la disolución y la dispersión. Es arriba está el viento. Arriba el viento, abajo el agua. Ok. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, la 52. Eso sí, desde el puro principio y después las líneas Ok. que corresponden. Que el aquietamiento, la montaña.
Arriba Ken, el aquietamiento de la montaña, abajo Ken, el aquietamiento de la montaña. La imagen del signo es la montaña, el hijo menor del cielo y la tierra. Lo masculino se halla arriba, sitio donde avisiona estar de acuerdo con su naturaleza. Lo femenino está abajo, hacia donde conduce la orientación de su movimiento. De este modo hay quietud, puesto que el movimiento ha alcanzado su fin normal. Aplicado al hombre, se señala aquí el problema que consiste en alcanzar la quietud del corazón. Es sumamente difícil aquietar el corazón. Mientras que el budismo aspira a quietud mediante un desvanecimiento paulatino de todo movimiento, en el nirvana, el punto de vista del libre de mutaciones sostiene que la quietud es tan solo un estado de polaridad que siempre tiene por complemento el movimiento. Tal vez las palabras de este texto contengan indicaciones para el ejercicio del yoga. El dictamen: aquietamiento de su espalda, de modo que él ya no siente su cuerpo. Va a su patio y no ve a su gente, ningún defecto. Empieza a ponerse complicada la cosa, porque aquí llegamos a la parte de la interpretación, y la interpretación obviamente, una vez que se descubre el principio matemático, que se llega a los trigramas, los 8 trigramas, a los 64, ¿cierto? Y tenemos todas las figuras del I Ching que vimos ahora, todos los hexagramas, entonces viene el problema de la pregunta y la respuesta, entonces toda su pregunta y toda su inquietud se precisa en esta figura. El problema que sigue es la parte más complicada de I Ching, porque hasta aquí cualquiera lo puede hacer porque es mecánico. ¿Okay? Tengo una pregunta, arrojo las monedas, escribo y obtengo un resultado. Después empezamos a leer y obviamente que un libro tan antiguo está escrito en un lenguaje simbólico que tiene registrado una cantidad de procesos culturales, costumbres, idiosincrasia, todo lo que usted quiera. Pero es lo suficientemente amplio y poético, el lenguaje simbólico, que se deja adaptar a cualquier situación. Si no tuviera la particularidad simbólica, no se dejaría adaptar a cualquier situación. No lo podríamos actualizar. Entonces, el I Ching es un libro muy antiguo, pero es un instrumento, es una máquina de significar que se deja adaptar a cualquier situación, en cualquier época y en cualquier historia. Cualquier momento de la historia, ¿no? En este momento estamos utilizando una máquina diseñada antiquísima para estudiar una situación actual, ¿no? La verdadera quietud consiste en mantenerse quieto una vez llegado el momento de mantenerse quieto y en avanzar una vez llegado el momento de avanzar. De esta manera, quietud y movimiento están en concordancia con los requerimientos del tiempo y así hay luz en la vida. El signo representa el fin y el comienzo de todo movimiento. Se menciona la espalda, pues en la espalda se encuentran todos los cordones nerviosos que transmiten el movimiento. Cuando uno consigue que el movimiento de estos nervios espinales se aquiete, desaparece, por así decirlo, el yo con sus inquietudes. Ahora bien, una vez que el hombre ha logrado aquietarse así en su interior, puede dirigirse hacia el mundo externo. Ya no verá en él la lucha y el torbellino de los seres individuales y será dueño de la verdadera quietud necesaria para comprender las grandes leyes del acontecer universal y el modo de actuar como corresponde. El que actúe partiendo de esa posición abisal no cometerá ninguna falla. La imagen, montañas una junto a otra, la imagen del aquietamiento. Así el noble no ve en sus pensamientos más allá de su situación. El corazón piensa constantemente. Esto no puede cambiarse, empero los movimientos del corazón, vale decir los pensamientos, han de eliminarse a la situación actual de la vida. Han de limitar. Todo pensar que trasciende el movimiento dado tan solo hiere el corazón. Para calmar las ansias del ajeno y futuro, ocúpate aquí y ahora, usando tus aptitudes. Las diferentes líneas. Entonces, 2, 3 y 5. La línea 2. Ok. No lo lee todas, las otras no las lee, solo lee estas, porque son las líneas específicas. Si no hubiera tenido líneas, tenemos que interpretar con lo que ya se dijo. Es una noción general, pero que hay unos énfasis y los hay que mirarlos. Pero esto todavía es, ¿eso sí es eso? Sí, ya, ok. Entonces, sería... ¿Qué dice? Al comienzo, un 6 significa... No, al comienzo no. La segunda. Al comienzo, 6 en el segundo puesto. 6 en el segundo puesto, exacto. Lee 6 en el segundo puesto.
6 en el segundo puesto significa aquietamiento de sus pantorrillas. No puede salvar a quien él sigue. Su corazón no está contento. La pierna no puede moverse independientemente, ya que en su movimiento depende del movimiento del cuerpo. Cuando el cuerpo se halla en pronunciado movimiento y la pierna súbitamente se detiene, el movimiento del cuerpo, que continúa, provoca la caída del hombre. Lo mismo le sucede a un hombre que se encuentra en séquito de una personalidad más fuerte, se ve arrastrado. Aun cuando él se detenga en la mala senda de la injusticia, no podría sin embargo retener al otro, pues su movimiento es muy fuerte. Allí donde el amo empuja hacia adelante, su servidor no podrá salvarlo por buenas que sean sus intenciones. Ok. Ahora, la interpretación obviamente no es una interpretación genérica, a pesar de que eso que está diciendo ahí se puede aplicar a muchas cosas, ¿cierto? Y la única manera de llegar como al meollo de la respuesta es el propio consultante, es decir, el contexto específico en el que se hizo la pregunta. Entonces, ¿cómo rebota esa respuesta en su inquietud? ¿Usted cómo la interpreta? ¿Cómo la siente? ¿Qué toca? Tal vez siento que es como algo que depende de mí. ¿Al revés? Al revés. Algo que no depende de usted. Es decir, hay una fuerza que la está arrastrando y usted no puede, ¿o no? Sí. Ahí se armó un hexagrama, toqué, un tipo de energía pasó allá. Entonces sale 12 pi stand still. No. Era una cosa que se queda estancamiento, el estancamiento. Con una lectura en el 2, ¿no? Entonces aquí en esta cuestión, entonces yo voy acá, porque hay una línea de cambio, me voy a la línea 2. Y leo lo que dice la línea 2. Pero yo también, como este cambia, porque aquí dice hacia dónde va, entonces va hacia este otro hexagrama, ¿cierto? Que es el conflicto. Entonces yo puedo hacer esto y en este caso yo puedo tocar este punto y me va a dar la línea de cambio, ¿cierto? Me voy hacia el hexagrama que cambia y miro la 2 también. Entonces yo leo esta línea y la línea de cambio del 59. Por ejemplo, para obtener un poco más de información, usted puede buscar el número 2 del 59. A ver qué dice. Durante la disolución, él corre hacia su sostén y el arrepentimiento se desvanece. Cuando uno descubre en sí mismo los comienzos de su apartamiento de los demás, de misantropía y de mal humor, es cuestión de dispersar tales estancamientos. Es preciso que uno tome interiormente la iniciativa y se encamine rápidamente hacia lo que es para él su apoyo. Semejante sostén no reside jamás en el odio, sino siempre en una apreciación mesurada y justa de los hombres, mezclada con benevolencia. Una vez recuperada esta visión libre referente a la humanidad y dispersado todo bilioso mal humor, desaparece todo motivo de arrepentimiento. ¿Ve alguna conexión? ¿Sí? Porque hay algo de conflicto interno en la presión exterior, hay un elemento que usted siente que se opone. Sí, quizás es eso, quizás es como pues cuando hablan de mal humor y de bilioso mal humor, pues me produce un poco eso, sentir que digamos que en el medio en el que estoy, pues las cosas se tengan que ver tan rápido y tan superficialmente y me produce mal humor. Usted tiene un conflicto. Tengo un conflicto con eso. Hay un conflicto con eso, con la estructura que la está exigiendo. Hay una cuestión y usted frente a eso reacciona aislándose un poquito. Sí. Ese aislamiento la separa del proceso, del ritmo que usted llama, y hace que usted empiece a determinar un conflicto. Pero esta línea de todas maneras está en el centro del trinama de abajo. Eso es bueno. Los centros son buenos porque indican el centro, que es un principio de equilibrio, ¿cierto? Las primeras líneas están relacionadas con el comienzo de una situación. Entonces, si usted le hubiera salido, por ejemplo, esta línea, cuando sale la primera marcada, generalmente indica como una impaciencia, una energía de entrada. Porque usted está empezando a entrar en ese tiempo, en esa figura de tiempo, pero está marcado con la ansiedad. La ansiedad es la primera. Hay ansiedad en la entrada.
y hay ansiedad en la transición hacia la parte de arriba. Usted la parte de adentro, usted la parte de afuera. Cuando usted está pasando de la parte de afuera, también esta línea también debería estar marcada por una cierta inquietud y una ansiedad, ¿cierto? Le damos la tercera del 52. 9. En el tercer puesto significa aquietamiento de sus caderas, rigidez en su sacro, peligroso, se sofoca el corazón. Se trata en este caso de una quietud forzada. El corazón, sumido en inquietud, ha de ser dominado con violencia, pero el fuego, violentamente rechazado, se convierte en un humo acre que se extiende en forma asfixiante. Por eso no se debe preceder con violencia en los ejercicios de meditación y concentración. Antes bien ha de desarrollarse la quietud a partir de un estado de retenimiento interior. Cuando se pretende obtener quietud a la fuerza, con violencia y con ayuda de una rigidez artificial, la meditación conducirá a graves perturbaciones. Le damos la quinta, de obtener como una transición entre esos tres estados. 6 en el quinto puesto significa aquietamiento de las mandíbulas. Las palabras guardan orden, desaparece el arrepentimiento. En una situación peligrosa, sobre todo no estando uno a la altura de la situación, es muy frecuente que se recurra a palabras y bromas impertinentes. Pero cuando se habla sin cautela, se cae fácilmente en situaciones que obligarán más tarde a arrepentirse en más de un sentido. Empero, cuando al hablar se guarda reserva, las palabras adquieren una modalidad cada vez más sólida y todo motivo de arrepentimiento desaparece. Hay dos conductas, ¿no? Hay una interior y otra exterior. Acá hay una cuestión que usted tiene de entrada, pues este roce, eso que no le gusta, que vimos acá en la segunda de acá, ¿no? Usted dice, bueno, pues, ¿qué sugiere? Porque esta es la disolución es la disolución de todas las tensiones también, ¿no? Acá como que le sugiere un poco de relax, como bájale la tensión interna al asunto. Esta de acá le está mostrando un momento de transición entre esto y lo otro, que es cuando usted pasa de su interioridad a relacionarse con el grupo, y un momento que tiene esa transición, le está diciendo, hay algo que está forzado ahí, sí. Hay algo que no está expresado, hay algo que está cocinando por dentro, ¿no? Y cuando le muestra la quinta, le muestra de pronto la actitud correcta a tener frente a eso. Es decir, no vaya a generar un conflicto por fuera. Cuide sus palabras. Y eso supone un nivel de serenidad, un control. Usted no cae bajo la situación exasperante que está planteando esta línea límite de acá, sino que usted se modera. Esa moderación es conveniente porque hace que usted pueda manejar esta situación de transición, todas son transiciones, de una manera positiva. Es decir, eso tiene muchos acentos, pero como digo, la interpretación real del asunto está en la persona. Porque la persona es la que es capaz de reconocerse como en un espejo, en la respuesta, y lo lee de una manera específica, más allá de cualquier intérprete, más allá de lo que le puede decir yo o cualquiera, ¿cierto? Es como usted percibe eso una vez usted se compenetra con el resultado. Sí, no, pues de acuerdo. De acuerdo porque... Sí, porque creo que me he visto en esa situación y creo que cuando pasa esa situación, la situación en la que me he visto, para no dejarlo al aire, es precisamente de tener inquietudes internas y tener como todo unas reservas. Sí, reservas. Una diferencia. Sí, incomodidades. En algunas ocasiones ha sido como pelear, ¿no? Usted puede que sea una persona muy independiente y le toca negociar, o le toca ceder, o le toca... Sí, sí, ha sido pelear, ha sido manifestar mi estrés, ha sido... sí, como expresar. Y de alguna manera, pues no sé, yo siempre tengo la filosofía de que es mejor hablar, pero tal vez no lo puedo hacer de una manera prudente porque está todo esto adentro. Esta acumulación que viene de aquí se va saturando y aquí hay el peligro de usar mala palabra, en la parte de afuera. Lo exterior, aquí es clarísimo lo de la parte interna y la externa. Está la situación interior.
cuando se mueve hacia afuera, cambia, se vuelve otra cosa. Entonces no sé si Anita siente que hay pertinencia en el hexagrama. Porque uno podría decir, no, este hexagrama no tiene nada que ver con la situación. Entonces, yo no entiendo por qué salió eso. Pero obviamente la única manera de verificarlo es haciéndolo, en la práctica, ¿no? Ahora, en este punto, los principios generales más o menos se entienden. Esto es complejo, es decir, esto no es tan sencillo. La sesión anterior la dedicamos todo el tiempo a hablar un poco de la gramática general del I Ching, pusimos miles de ejemplos, hicimos muchísimas cosas y vamos a pasar hoy a lo que era la pura parte práctica. El hecho de que se deje de aplicar, porque esto es lo mismo que los cuadros del ajedrez, es lo mismo que los números binarios que rigen los computadores, el lenguaje binario de los computadores que viene de Leibniz. Leibniz empieza a desarrollar el sistema binario en el 16 a partir de esa figura de los hexagramas que le trae un jesuita de la China. Y cuando él, que es un matemático, mira la cosa y dice, acá hay una cosa curiosa, la secuencia, cómo están ordenados los hexagramas. Y él empieza a ver la alternancia entre abierto y partido, ¿no? Los números binarios vienen de ahí, se supone que es el que crea la cosa, porque él dice, bueno, entonces las cosas se pueden escribir o se pueden traducir por esencialidad, que es lo que usted está señalando, potencialidad entre 0 y 1. 0 y 1 puede ser en todas sus combinaciones, entonces empiezas a escribir los números distintos. El 1 es 1, el otro es 1, 0, el otro es 1, 1, 0, el otro es 0, 0, 1, y así. Y todo se puede representar, en fin, todo lo que uno ve en una pantalla de un computador está construido con 0 y 1. Que es increíble, es decir, ¿cómo es posible que el computador es la demostración absoluta y eficaz de que el principio binario tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Pero también pasa en el código genético. El código genético también tiene los 8 cuentos fundamentales, las 8 variables que hay ahí. Todas las variaciones que existen en esas hélices están determinadas por esos números. Son los mismos números, son los mismos principios matemáticos. O sea que y eso también se cumple con el Cábala, se cumple con una cantidad de estructuras, ¿no? Entonces, con respecto al azar, pues claro, es el mismo enigma de por qué uno, cuando se echa el tarot, baraja los naipes, tiene una inquietud y después se arroja y el tarot se tira bajo unas estructuras X, ¿no? Hay una estructura que es así en cruz, otra que es así no sé cómo, otra que dice cuándo, y esa estructura sirve para consultar diferentes tipos de cosas, para confrontar situaciones, se adecuan a las preguntas. Hay preguntas que les conviene un formato de arrojar el tarot y otras que les conviene otro. Pero son los tarotistas especializados, ¿no? Pero son 22 arcanos, 22 figuras. El ahorcado, el carruaje, la emperatriz, el papa, la estrella, el mago, ¿cierto? Que equivalen de alguna manera esos 22 a los 64 hexagramas, solo que aquí la lógica que determinó los 22 arcanos mayores del tarot es otra cultura, pero emergen los mismos principios también, ¿no? Pero de todas maneras lo que es muy enigmático es cómo el azar es capaz de vehicular una dimensión inconsciente hacia una parte consciente, cómo permite visualizar el asunto, cómo barajar los naipes, usted está transmitiendo la información, el azar está haciendo de filtro. Porque si usted tuviera que organizar las imágenes del tarot voluntariamente a su gusto, yo no sé qué pasaría. Es decir, la intención, ¿sí? El ego, el que yo quiero que las cosas sean así, está interfiriendo el resultado. En cambio, cuando usted se entrega a un mecanismo de azar, usted disuelve su control central del ego y permite que emerja una cosa de adentro y se visualice. El Ching nos plantea toda una estructura en torno al tiempo, ¿no? Son un montón de instantes del tiempo que explican una estructura del tiempo. Entonces, asimismo, si uno puede pensar el tiempo con esa estructura, pensamos que el origami también puede servir como una manera para entender la estructura del espacio. Pero una cosa que yo me estaba preguntando mientras que usted hablaba es si en el origami existe esa posibilidad del azar, porque en el I Ching, como usted dice, el filtro de la interpretación y de lo que sale es el azar.
Y sobre todo quería preguntarle a Alexander, Claro. que tiene más experiencia que nosotros en el origami. De acuerdo a la experiencia, ¿usted ve que el azar, qué lugar tiene el azar dentro del origami, dentro de la práctica normal del origami? Bueno, voy a tratar de no hacerme muy extenso la respuesta. Digamos que las exploraciones iniciales del origami son muy precisas. Digamos, se tiene un universo cuadrado, se tienen unos referentes muy exactos. Pero afortunadamente las reglas, pues cuando se transgreden, dan para ideas muy cercanas a lo natural inclusive. Digamos, me refiero a que hay un autor que se apellida Floderer, que les invito a consultar. Él se llama Vincent Floderer y él empezó a hacer procesos de arrugado, de crumpling, como ahora toca todo decirlo en inglés para que se valide. Entonces, en esos procesos de arrugado él vio que había unas lógicas ahí que estaban llenas de variables, pero que quizás eran muy difíciles de mensurar y era más fácil de pronto tratar de comprenderlas más que de entenderlas. Entonces él recrea corales arrugando la hoja, e incluso se la pone en la cabeza. Llega un momento que ya es como muy atrás la cosa. Y en ese proceso de arrugado llega a recrear con mayor naturalidad la figura que se pretende hacer. Entonces en el origami hay un espacio para el azar, pero digamos que la discusión está representada en las personas que creen que ese azar se puede investigar entrópicamente, buscar pues una matematización de ese azar, y empezar a obtener estas formas. Y hay otros que lo hacen por el camino de la intuición, digamos, que crean simplemente viendo algo y empezando a doblar como estábamos haciendo aquí mientras conversábamos. Los dos caminos son muy válidos, llegan a unos resultados muy aproximados a lo que pretenden hacer, pero entonces ya la explicación va en cómo cada persona se sienta cómoda con esto. Me refiero a que hay autores que ya no usan cuadrados, sino que incluso usan formas demasiado irregulares, pero llegan a unos resultados como tan aproximados que validan el hecho de que se use así. Otros ya usan modelos matemáticos, modelos computacionales inclusive, y en los dos puntos pues van convergiendo como a ese espacio. Entonces es lo que yo podría mostrarles desde la teoría. Esto no puede llegar a una explicación racional, no existe una explicación racional. Es decir, o sea, existe, me imagino que es demasiado elaborada como para que la podamos visualizar completamente. Pero la práctica sí le demuestra a uno un principio de eficacia. Usted puede decir, la pregunta es decir, no, eso es totalmente impertinente, no tiene nada que ver, yo no siento ninguna analogía, no me siento tocado por el resultado, ¿cierto? Eso casi nunca pasa en el I Ching. Pasa cosas como que usted hace una pregunta confusa o usted tiene una mente demasiado inquieta o desenfocada, entonces el resultado también lo deja en el mismo estado. O incluso el I Ching le puede contestar muy claramente, pilas, eso se llama la necedad juvenil, no pregunte boberías, usted ya sabe la cosa, ¿cierto? Se le devuelve como si fuera una entidad a la que le estuviera contestando. Pero ahora con respecto al origami, esta fue la primera figurita que me orientó el maestro aquí para hacer, porque me gustó un cubo que había por allá y dije, wow, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y me mostró cómo se hacía. Exacto, entonces uno dice, no es un papel de varios colores, son 6 hojas cuadradas de diferentes colores que se arman o por su lado y después ahí encuentran una manera de ensamblarse. Pero hay una lógica intrínseca en la manera como se ensambla una... Entonces, pero a lo que voy es a esto. En el I Ching usted había visto que había 4096 posibles resultados, líneas que pueden ser leídas combinadamente, ¿cierto? ¿Cuántas figuras diferentes pueden salir de una hoja cuadrada? Mucho más. Yo diría que es inconmensurable, ¿cierto? Usted basta con que haga una variable, así sea mínima, para que encuentre una nueva figura. Cuando yo no sabía nada del origami, pues lo admiraba, obviamente, pero nunca le había puesto cuidado y vi unos documentales muy sorprendentes, pues que le hacen un paneo muy completo de eso. Y después descubrí que era que la base, el 0 y 1 es la figura cuadrada. Entonces, después vi la cosa y dije, lo que me deja completamente a mí sorprendido es que hay una palabra para nombrar esta capacidad de la hoja en blanco cuadrada de producir toda clase de figuras que puede ser el equivalente a el azar en el I Ching, y es la palabra posibilidad.
Hay una lógica de la geometría, porque esto es un objeto material. Este objeto no se deja doblar de maneras que no lo permita el cuerpo físico, ¿cierto? Entonces hay una manera de doblar esto y doblar y de funcionar los pliegues que produce infinidad de figuras. Entonces digo, hay una cosa increíble. Esta página es la posibilidad. Y es una metáfora como el acto creativo, ¿cierto? ¿Cuántos cuadros se pueden pintar en un lienzo en blanco? Infinitos, ¿cierto? Todas las variables. Lo mismo pasa con el origami. Solo que el origami es más sorprendente porque hay un principio que lo rige, que es el pliegue. Pliegues hacia acá, pliegues hacia allá, ¿cierto? Es una división. Es una división, es una cosa donde usted pasa de la segunda dimensión a la tercera dimensión, que es lo otro. Aquí no hay nada. Y después de hacer el crumbling ese, ¿no? Entonces aparecen cosas sorprendentes como corales, o avioncitos, o cubos, o lo que sea. Me sorprendió una figura tan regular como un cubo que se produjera por doblez. Digo, ¿cuál es la regla secreta que ordena que las cosas se puedan hacer de cierta manera? Eso es el mundo de la geometría. Es decir, es una zona esencial, una zona de esenciales, de principios, ¿cierto? Esto permite un campo de posibilidades X. Si usted junta 6 hojas, obtiene esto. ¿No? Entonces, lo posible y el azar son dos zonas que son perfectamente compatibles, digamos, y que están directamente relacionados con lo creativo. Cualquier proceso creativo, musical, plástico, lo que ustedes quieran, funciona sobre el azar. El azar de pulsidad tiene una complicidad intrínseca. ¿Mm?